6:55, entramos en nuestro tema de opinión. Les había propuesto hablar sobre un tema altamente sensible y que impacta en la vida de muchos cubanos y cubanas. ¿Por qué lo digo? Porque construir o reparar una vivienda en Cuba es un oficio harto complejo hoy. Si bien el entramado legal que rodea ese proceso ha flexibilizado la tramitación y ejecución de obras constructivas, pretender mejorar el estado de una vivienda o arriesgarse a hacer una nueva encuentra en la escasez de materiales su principal tropiezo. Escasez, por cierto, que tiene sobre todo sus condiciones objetivas bien planteadas. En esencia, hoy faltan renglones elementales como el acero, los bloques que se abastecen de manera intermitente y el cemento, prácticamente imposible en las tiendas de materiales de la construcción. Eso sin contar que el abastecimiento de otros surtidos como los áridos también llegan de manera intermitente y los elementos de piso, herrajes sanitarios, pinturas, tanques, la carpintería son casi impensables por estos días. Esa es la realidad de quienes acometen obras por esfuerzo propio y contra ese desabastecimiento chocan también quienes lo hacen a través de subsidios. Recordemos que estos últimos permiten a personas y familias de bajos ingresos acceder a un presupuesto para reparar o construir una vivienda nueva. Ese financiamiento corre a cargo del presupuesto del Estado y ha beneficiado a cientos y cientos de damnificados por ciclones, familias que han perdido sus hogares en hechos traumáticos, estoy pensando por ejemplo en incendios, otros cuyas viviendas se encontraban en muy mal estado constructivo o en pésimo estado constructivo y otros más cuya convivencia en espacios hacinados colocaban mellas a su salud. Dicho así, tan noble propósito, que por cierto tiene la prioridad para el Estado y el gobierno cubanos, debería andar sobre ruedas seguras en cada territorio. Pero no. La construcción de viviendas a través de subsidios adolece en muchos lugares de seguimiento y respuestas oportunas. De hecho, suscitó un análisis muy crítico en el mes de febrero, cuando al más alto nivel debatieron en nuestro país el programa de la vivienda y sus incumplimientos. No hay razón, decía el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para que no se logre en el tiempo pactado edificar una célula básica habitacional. Hablamos de 25 metros cuadrados y esto por supuesto que se construye a través de subsidios. Sobre el tema también reflexionaba el viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y nosotros les proponemos para iniciar el tema la intervención tanto del presidente cubano como del viceprimer ministro. Y esa célula básica hay que asegurarla, hay que discutirla, hay que seguirla de una manera diferente a las otras, porque a veces son personas que tienen situaciones complejas, hay que llevarlos más de la mano. Hay que exigirles más también, pues aquí hay recursos que se han dado para célula básica y después han cogido otro camino, por parte de los mismos beneficiados. Y lo otro es que ese es un programa que se ha priorizado con recursos. Fíjense, están los incumplimientos, y es verdad que tenemos también incumplimientos con recursos, pero hay muchos recursos dados para célula básica que todavía no se ha concretado, y ese están dados. Eso podía haber sido viviendas que ya se hubieran terminado. Y realmente hay que decir, porque una vez más, que tanto el gobierno como el partido a nivel territorial no le prestan la atención debida, y si le prestan la atención debida no tiene resultado. Por tanto, este es un giro que hay que dar sencillamente. El partido y el gobierno a nivel de territorio, a nivel de municipio, se tienen que ocupar de estos temas que están asociados a todo el programa de la vivienda. Esto ocurría en un análisis el pasado mes de febrero por parte del gobierno y el Estado cubano sobre el programa de construcción de viviendas. Y con razón, estos eran los pronunciamientos sobre el tema. Decíamos que los subsidios tienen la prioridad en el programa de construcción de viviendas en Cuba por la sensibilidad de las historias de vida de sus beneficiarios. Sin embargo, en 2020, la construcción a través de subsidios se cumplió apenas en un 61%, hablamos de 7.593 células básicas habitacionales. Escuchen esto, 61% de lo planificado. El programa estatal tampoco se cumplió y, contrario a lo que pudiera pensarse, los pronósticos realizados solo llegaron a feliz término en la construcción por esfuerzo propio. Más allá de las insatisfacciones e incumplimientos que en la política de la vivienda generan los subsidios, el Estado cubano no se ha detenido en el propósito de beneficiar a más personas de bajos recursos para que mejoren o construyan su vivienda. Acuerdos recientemente publicados del Consejo de Ministros aprueban la ampliación del monto de los subsidios, toda vez que el ordenamiento monetario determinó precios superiores para algunos materiales de la construcción. También, y como parte del incentivo a la natalidad y el apoyo a madres con 3 niños o más, se aprueba el acceso de estas a apoyos con financiamientos para construir
también una vivienda. Se faculta igualmente a los gobiernos locales a la compra de viviendas a particulares para beneficiar a personas en condición de extrema vulnerabilidad o a esas propias madres que necesitan ayudas. Hay otras novedades sobre estos acuerdos a las que nos referiremos más adelante en nuestro segundo momento, porque ahora quiero compartir la historia de María Modesta Yate. Ella recibió un subsidio hace 3 años. A pesar del tiempo transcurrido, aún no ha terminado de ejecutarlo. Tras los nuevos precios que vinieron con el ordenamiento monetario, ha notado que el fondo restante no le alcanza y nuestro equipo la entrevistó en la Dirección Municipal de la Vivienda de La Habana Vieja. Para poder seguir yo, lo que más necesito es el cemento y la arena. Y eso no me alcanzó, que el banco dice que todavía a mí me queda dinero en eso, pero que yo no puedo comprar eso porque todo ha aumentado de precio y el dinero no me alcanza para comprar esa cosa. Entonces ella me mandó a que yo hiciera una carta donde pusiera todas las cosas que me faltan, alegando, ¿no? Ahí viene la fecha, el informe, el subsidio con el nombre y apellido, el número de todas las cosas, bueno, todos los papeles que me dieron. Me dieron cemento, arena, piedra, muebles sanitarios, no se me dio tampoco el azulejo de baño, no se me dio azulejo cocina, el fregadero no se me dio, venta de aluminio, puerta galvanizada, no se me dio, los pisos sí se me dio, pintura se me dio. Entonces, muchas cosas que no se me han dado, pero que yo no las puedo tampoco. Allí en el rastro me dice que no me la pueden dar, puesto de que el dinero que yo tengo es muy poco, no me alcanza para poder adquirir los productos. ¿Dónde yo me tendré que dirigir después de que yo entregue la carta esa? Si se me va a resolver o no se me va a resolver, porque yo he oído que se ha hablado, ¿no?, para que estas personas que no han podido terminar de la construcción, se lo otorga a aquellas personas que no, eso se le otorga un dinero para que lo puedan terminar. No sé en realidad cómo es la cosa. ¿Tú me entiendes? Yo lo único que he hecho es venir a las instancias donde se me dio el subsidio para que me orienten y me digan qué tengo que traer, qué tengo que buscar, los papeles que tengo que buscar, quién me va a resolver este problema, porque ya yo lo que quiero es resolver este problema. ¿Tú me entiendes? Justamente sobre este particular abundaremos esta mañana. ¿Qué sucede con las personas que han notado o ya están claras de que el monto que les queda o el asignado de sus subsidios antes del 1 de enero no les alcanza para acometer las labores constructivas en su vivienda? ¿Qué acordó el Consejo de Ministros para beneficiar a estas personas y también a las madres con 3 niños o más? Sobre el tema vamos a conversar esta mañana. Usted puede sumarse a nuestro debate si lo hace a través del correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu, o a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, la tiene en pantalla, @eltemacuba. Háganos saber su criterio. Pasadas las 7:20 estaremos con nuestras invitadas. Ahora hacemos una pausa y buscamos informaciones del ámbito cultural. Tiempo para el debate en el tema de la semana. Hoy hablamos de los acuerdos recientemente publicados, adoptados por el Consejo de Ministros, que de alguna manera perfeccionan la política de subsidios en el país y también la atención a madres con 3 hijos o más como parte de la dinámica demográfica y esa búsqueda constante de nuestro país por generar espacios confortables que estimulen la natalidad en Cuba. Para conversar sobre el tema me acompañan esta mañana Vivian Rodríguez. Ella es directora de la Vivienda, general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, y también me estará acompañando en el debate Berta Iris Rojas, directora de Política Financiera del Ministerio de Finanzas y Precios. Gracias a ambas por acompañarnos esta mañana. Antes de entrar en el debate, yo quisiera que revisáramos qué nos han hecho saber las personas que nos escriben a través de redes sociales. Voy hasta nuestra cuenta oficial en Twitter, El Tema Cuba. ¿Qué nos han dicho quienes nos escriben? Dice Rigoberto: un hombre mayor y enfermo que vive en Oriente, por ejemplo, y quiera que lo ayuden a arreglar su casa o terminar de construir, que le pongan baño y otras construcciones, podrá acceder a subsidios aunque tenga hijos que vivan lejos, que están haciendo sus vidas en otro lugar. Una pregunta que nos hace un televidente. Avanzamos, buscamos más a través del Twitter. Dice Claudia Vázquez Macías:
Quisiera saber a dónde dirigirme para poder ser atendida, ya que desde el 2017 estoy poniendo en conocimiento mi situación y aún no se me da respuesta. Soy madre soltera de 4 niños, nos dice, niños menores de 8 años, con problemas de convivencia. No percibo ayuda económica, pues trabajo. Y más adelante nos dice Claudia en su comunicación, y vamos a revisar, se pregunta, ¿a dónde debo dirigirme para poder ser atendida? ¿Qué tiempo más debo esperar para que mis hijos puedan vivir en un ambiente adecuado? Espero que se me pueda dar pronta respuesta. Una madre con 3 hijos menores de 8 años está preguntando por qué tiene una situación compleja de vivienda, nos dice, ¿y cuál es el camino? Pregunta ella. Avanzamos. Dice Manuel Díaz, pienso que sería muy positivo darle participación a los trabajadores por cuenta propia en los programas de construcción de viviendas. Eso garantizaría calidad, rapidez y eficiencia en la ejecución de estas obras. Hasta donde tengo entendido, los trabajadores por cuenta propia también participan en estos procesos. De cualquier manera, buscaremos información esta mañana con la directora general de la vivienda. Y tenemos una última comunicación, al menos por el momento, dice Alexiel 85. La cuestión es el precio que exigen los TCP para personas en esta situación. Estoy pensando en los subsidios. Son 350.000 pesos para todo un subsidio. Y padres con esta situación no dan abasto, como quien dice, los materiales y la mano de obra, dice este televidente. Son muchas las cuestiones que sobre el tema de los subsidios hay preocupaciones, hay dudas, hay también, veíamos insatisfacciones de algunas personas. De hecho, lo decíamos, Vivian, en el primer momento, se hizo un análisis crítico el pasado mes de febrero, cuando desde el gobierno cubano pues se analizaba el cumplimiento del programa de la vivienda y trascendía en esa reunión, usted así lo hacía saber, que solo en 2020 se logró el 61% de ejecución de los subsidios de lo planificado para ese año. Quisiera que iniciáramos por estos acuerdos que han sido adoptados por el Consejo de Ministros, de qué van, qué facultades o qué posibilidades dan para el otorgamiento de subsidios y también para las madres que en situación, digamos, de vulnerabilidad con 3 hijos o más, pues estén necesitadas de mejorar las condiciones constructivas de su vivienda o acceder a una nueva. Bien, buenos días, Lázaro, y buenos días para todos nuestros televidentes. En el caso de los subsidios, hay que decir que este es un acuerdo que se adoptó en el año 2012 y que ha tenido 3 modificaciones desde su implementación hasta la fecha, y que todas estas modificaciones que ha tenido el subsidio han estado dirigidas a proteger a los núcleos familiares, que son los más desprotegidos, y sobre todo incrementar los beneficios a los subsidiados. En esta oportunidad, a partir del decreto ley 17, con el ordenamiento monetario, se hace necesario entonces modificar nuevamente el acuerdo 8093, y a partir de ahí, entonces, ¿por qué? Porque se han modificado las condiciones en nuestro país. Ha cambiado el precio de los materiales de la construcción, ha cambiado el análisis de la solvencia económica para el otorgamiento o sea, para el cálculo de a quién le pertenece o no el subsidio. Ha cambiado también la forma en que se entrega el financiamiento a los territorios. Bueno, de eso se explicará más adelante, y por tanto, entonces se modifica este acuerdo. Una de las modificaciones más relevantes que tiene el acuerdo es que se incrementa los montos a otorgar a las personas que han sido ya beneficiadas. ¿Hasta qué monto? Bueno, para una célula básica habitacional de 25 metros cuadrados se incrementa el monto hasta 188.560 pesos. Así están las diferentes acciones, porque no es solamente ejecutar una célula básica de 25 metros cuadrados, también hay acciones de rehabilitación, de conservación, en dependencia del estado técnico de la vivienda y la necesidad que tenga esa persona subsidiada. Por tanto, ese es el monto máximo, y así va disminuyendo en la medida en que sea la acción constructiva. 133.000 para una rehabilitación, 38.000 para una conservación mayor y hasta 14.000 para una conservación menor. Vivian, en este caso que usted habla de los nuevos montos, ¿estamos hablando de quienes soliciten subsidios a partir de 2021 o los que tienen subsidios vigentes y que están en ejecución en este momento? No, Lázaro, en el caso de los montos que se incrementan es exactamente para las personas que ya han recibido un beneficio anterior y con el ordenamiento ahora no les va a alcanzar el dinero para construir, que esté justificado, que esté argumentado, que realmente es un problema por los cambios de precio. Si hay otra
otro defecto, otra cosa mal hecha que la persona que el subsidiado pudo ejecutar con su dinero, bueno, eso es un tema que le corresponde a los municipios, porque es a nivel municipal donde se entregan los subsidios, donde se hacen los análisis de la solvencia económica, donde se hacen todos los análisis y donde se lleva el control sistemático de la ejecución del financiamiento que el Estado ha puesto en beneficio de esa persona. ¿Cuál es el camino, Vivian? Hablamos de que eso lo hará una comisión creada por el gobierno, digamos ya de facto, o las personas tienen que llegarse a las direcciones de la vivienda para cambiar las condiciones, entonces el monto de estos subsidios. ¿Cuál es el camino? Lázaro, en el caso de el procedimiento sigue siendo igual que antes. Cada municipio, por indicaciones que se dieron desde que inició el año, tienen un levantamiento hecho de todos los subsidios de ese lugar. Y entonces, a partir de ahí, que se haga todo o sea, que está el levantamiento hecho, ya los municipios conocen a qué persona le falta dinero y cuáles son las causas por las que le falta dinero y los montos. Para qué cosa es que hay que darle dinero, si es para materiales, si es para mano de obra, para cualquier acción que le falte. De todas maneras, todos los subsidiados, el proceso es el mismo, ir a las direcciones municipales de la vivienda y a partir de ahí, bueno, las direcciones municipales de la vivienda hacen estos cálculos y lo elevan a los consejos de la administración para que se adopte el nuevo acuerdo incrementando el dinero que no debe superar lo que se entregó anteriormente. Por ejemplo, para una célula básica de 25 metros cuadrados era 85.000 pesos, no puede superar ahora los 188.000, como te decía, 560, o sea que hay que descontar lo que ya se dio, no es que le van a dar el dinero completo de nuevo, se descuenta lo que se dio y a partir de ahí se hace el completamiento. Berta, para que este financiamiento llegue a los municipios hay una participación tremendísima del presupuesto del Estado, por supuesto, y hay un cambio de paradigma también en la manera en que desde el acuerdo se ha concebido esta participación del presupuesto en los montos o el financiamiento de los subsidios. Hablar un poco de ese particular, ¿cuál es el nuevo proceder entonces en este sentido? Buenos días, Lazarito, y buenos días para los televidentes. Efectivamente, a partir de este año hay un nuevo proceder con el financiamiento que se notificó a todas las provincias un monto de presupuesto para los subsidios a aprobar que se financian en el año. Este presupuesto que se le otorgó a cada provincia es con carácter directivo y de destino específico, donde los consejos de la administración tienen que hacer una gestión fuerte para ingresar para tener los fuentes de financiamiento de sus ingresos locales. Y es muy importante la participación de ellos porque con este financiamiento será con que se financia estos subsidios. Ahora, hablamos de, si bien recuerdo, antes se hacía por 2 convocatorias en el año para que las personas pues presentaran cada una de sus situaciones y por qué consideraban que debían recibir subsidios. Estamos hablando de un cambio también, Vivian, en esta manera y a partir del presupuesto entonces los gobiernos deciden en qué momento hacerlo. Hay habrá una manera distinta para que las personas o momentos específicos en el año. ¿Cuál es el nuevo proceder? Sí, Lázaro, este año la convocatoria es una sola vez y, por ejemplo, aunque el dinero, como bien explicaba Berta, está ya notificado a los territorios desde que inició el año, pero ahora es que se va a distribuir ese financiamiento y va a ser una sola convocatoria al año. No va a ser como anteriormente que se hacían varias convocatorias. ¿Por qué? Porque el dinero se pone una sola vez en el municipio. Por tanto, no es necesario hacer varias convocatorias y ahora se abre a partir de la entrada en vigor de este acuerdo del 90-72, entonces es que se empieza a completar el financiamiento a las personas que faltan. Este año el financiamiento va a estar destinado, y así lo dice el acuerdo, principalmente para completar el financiamiento que le falta a los subsidios que ya están aprobados, no para aprobar nuevos subsidios. Eso se hará excepcionalmente cuando exista un evento climatológico, unas condiciones excepcionales que provoquen una afectación fuerte, entonces podrá el municipio, siempre oído el parecer de la provincia, podrá asignar nuevos subsidios. El resto es para completar los que ya están aprobados y por causa justificada a partir del ordenamiento no le alcanza el financiamiento. Vamos a hacer un alto en la conversación. Decía que sobre las madres
que tienen 3 hijos o más, también hay novedades. Y nosotros visitamos a una habanera que nos escribió al correo del tema de la semana hace algunos días. Ella se nombra Juni Pellegrín, vive en La Habana Vieja, específicamente. Ella es madre de 3 niños. Escribió a nuestro programa a propósito de su preocupación por, cambiar las condiciones de vivienda que tiene. Sus niños y ellas viven en una condición de hacinamiento, al menos así lo comprobó el equipo del tema de la semana, y ella se ha dirigido una y otra vez a distintas instancias del municipio Habana Vieja por esta condición de tener 3 niños menores de edad. Georgina Aguiar la visitó ayer, buscó su historia y esto fue lo que le comentó. Desde que el presidente Díaz-Canel dijo por la televisión todo el programa que se quería crear para incentivar la natalidad, que creo que fue a finales del 2018 o principios del 19. Yo esperé unos meses y fui hasta el gobierno municipal y pregunté qué se estaba haciendo en cuanto a este tema, que si estaban recogiendo información, datos, visitando a las madres con 3 o más hijos. Y en esa primera ocasión fue el 19 de abril, me dijeron que no, todavía no estaban recogiendo ningún dato ni tenían ninguna orientación en cuanto a esto, a cómo proceder. Volví en septiembre de ese mismo año. Me cogieron los datos, número de teléfono, nombre, y me pidieron que esperara, que ellos se iban a comunicar conmigo. Siguió pasando el tiempo y volví a visitarlos en marzo del 2020. Me dijeron que aún todavía no tenían ninguna planificación, ningún plan, ninguna proyección en cuanto a esto. Y en julio del 2020 recibo la visita de los trabajadores sociales. Ellos llenaron planilla con la información de la vivienda, el estado de la vivienda y muchos otros datos como cuántos habitantes hay en la vivienda, el salario de los tutores de los niños, el estado técnico de la vivienda y una serie de... Pidieron también cartas del presidente del CDR. En caso de que los niños tuvieran enfermedad, presentar certificados médicos. Y me dijeron que todo esto era con el objetivo de crear un expediente y entregarlo dentro de unos días, pocos días, al gobierno, que les había dicho que iban a tener una reunión para analizar todos esos casos. Volví a donde radican los trabajadores sociales, volví más o menos en septiembre, octubre, todavía no se había hecho la reunión y así seguí visitándolos varias veces y todavía hasta febrero de este año no se habían entregado los expedientes, es decir, estaban archivados allí con los trabajadores sociales. A finales del año pasado también recibí la visita de una trabajadora de vivienda para analizar qué necesidades de reparación tenía la vivienda, porque este edificio es de viga y losa y está en condiciones bastante difíciles. Tiene derrumbes parciales, hundimiento de piso y tiene muchos otros problemas. Y yo le expliqué que yo lo que solicitaba y le había explicado a los trabajadores sociales era que necesitaba una vivienda por problemas de espacio, de iluminación, de ventilación, principalmente de espacio en la vivienda, porque somos 5 y estamos muy apretados. Y la otra razón es el estado técnico del edificio, que de eso se tiene conocimiento en vivienda. Posterior a la visita de ese trabajador de la vivienda, ¿alguna respuesta que hayas recibido? No, ninguna. He seguido esperando y tengo conocimiento porque siempre las personas me preguntan, me dicen de la experiencia de otros y sé que en otros municipios sí se está haciendo. Sí hay madres que ya han sido beneficiadas con este programa. En otros municipios hay buenas experiencias, nos dice ella, y quiero quedarme con ese buen sabor de boca de experiencias que funcionan bien. Lamentablemente esta cubana hace 4 años en el ir y venir entre trámites, entre el gobierno, entre la dirección de la vivienda, al menos no ha tenido una respuesta convincente sobre su situación. Estamos hablando de una madre que tiene 3 hijos menores de 8 años. Al menos hay una intención, así lo ha reiterado incluso el presidente de la República una y otra vez cuando se refiere a estos temas, habla de la sensibilidad y también la prioridad que deben tener estos casos, también como parte del propósito del país de estimular la natalidad. Sin embargo, todavía estos casos permanecen
ahí en nuestros municipios. La experiencia de ella puede ser la experiencia de otras muchas cubanas, pero la compartimos también porque en esencia recoge el sentir y también el buen ánimo de estas medidas que se aprueban desde la vivienda para beneficiar a estas personas que tienen 3 niños o más. Vivian, en este caso hablamos de, esta es la historia de una cubana, pero digamos que dice el acuerdo del Consejo de Ministros para que estas personas que tienen esta condición de vulnerabilidad, que tienen problemas con sus viviendas, pues, ¿qué es lo que se plantea para ellos? Bueno, Lázaro, para las madres, que siempre abreviadamente decimos para las madres, pero el acuerdo 9009 del Consejo de Ministros no solamente habla de protección a las madres, sino también de las madres, padres o tutores legales. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen 3 hijos o más menores de 17 años y pueden estar necesitando acciones constructivas en las viviendas. Primero, en este caso no lleva análisis de solvencia económica. El requisito para resolver el problema habitacional es tener la necesidad, tener la problemática en su vivienda, pero además tener entonces los 3 hijos o más de 3 hijos menores de 17 años. Tampoco está delimitada el área específica como en el otro caso, que eran 25 metros cuadrados. Aquí puede ser la vivienda en dependencia del tamaño que necesite ese núcleo, de la composición de ese núcleo familiar. El dinero es mucho más, es hasta 350,000 pesos. ¿Y por qué digo hasta 350,000 pesos y no se divide o no se separa por montos en diferentes escalas? Porque en este caso depende de la acción constructiva que necesite esa vivienda. Puede ser que sea una ampliación, puede ser que sea una remodelación, que sea una rehabilitación, puede ser que sea una vivienda completa. Y puede ser que se le otorgue el dinero a la madre para que sea ella quien gestione, a esa familia que gestione la construcción de su vivienda, pero también este acuerdo faculta a los consejos de la administración municipal a comprar viviendas a personas naturales para podérsela otorgar a este tipo de personas o de familias necesitadas. Por tanto, el 9009 da toda esta gama de posibilidades. Esto es bien novedoso porque no estaba autorizada la compra de vivienda por parte del Estado a las personas naturales. Claro, esto es siempre que resulte más rentable, más económico comprar la vivienda que construirla. Y entonces, aquí los consejos de las administraciones tienen el caso, como el caso de la mamá esta que vimos ahora en La Habana Vieja, el acuerdo salió ahora, se puso en vigor el 20 de mayo pasado. Por tanto, hay que revisar, reactivar todo este levantamiento que se supone que ya los municipios tengan hecho, porque nosotros tenemos a nivel de país un monto total de unas 42,000, más de 42,000 madres con situaciones similares. El financiamiento ahora es que se puede disponer, que se puede otorgar a partir de lo que ya se había explicado, y necesitan de esas 42,000 madres acciones constructivas o viviendas completas, unas 28,000. Unas 28,500 madres, y además el objetivo, como bien tú explicabas, de este acuerdo es estimular la natalidad, o sea que debe seguir creciendo el número de madres con más de 3 hijos, de familias que tengamos que darle este servicio, darle esta atención, que es la voluntad política de nuestro Estado, se ha puesto de manifiesto, a pesar de que la situación es bien compleja desde el punto de vista económico, y entonces, pero sí se ha protegido ante todo a las personas más necesitadas, y en el caso de las madres también a las familias con más de 3 hijos. En el caso del financiamiento, Berta, para estos casos, hablamos de las madres o los tutores legales que tengan necesidad de vivienda con 3 hijos o más. ¿Quién corre con esos gastos? ¿Quién corre con ese financiamiento? Bueno, Lazarito, el financiamiento para estos casos es desde el presupuesto del Estado, dígase el presupuesto central o el presupuesto local. Siempre se va a apoyar todos estos casos de subsidios que se otorguen a partir de los programas que tengan los consejos de administración.
Yo les propongo entonces que hagamos un segundo alto en nuestra entrevista. Se me quedan otras preguntas. ¿Quiénes son los beneficiarios o posibles beneficiarios de los subsidios? Preguntaba una persona si alguien que vive en el oriente, sus hijos viven en el occidente, pero esa persona mayor, adulto mayor que vive en el oriente, pues tiene necesidad, porque quizás está desprotegido económicamente, tiene necesidad de hacer labores constructivas en su vivienda, cometer quizás alguna reparación menor o mayor o construir una nueva, si es beneficiario o no. Sobre eso hablaremos más adelante, porque tras la publicación de estos acuerdos en la Gaceta Oficial, los acuerdos del Consejo de Ministros, buscamos opiniones en varias provincias cubanas. Nos acercamos a las preocupaciones, al sentir de los villaclareños en el siguiente material. Capacitar a los encargados de hacer esos trámites para que sean más ágiles y las personas reciban un servicio acorde y satisfagan sus necesidades con inmediatez. Por la demora, sobre todo en trámites que no siempre son complejos y que lo que tienen mucha demora en el tiempo y que provocan molestias, malestar en la gente. Eso es cierto. Ahí hay que trabajar muy duro y eso no depende de recursos. Y hacer transformaciones, porque ningún proceso es acabado, todo se puede perfeccionar. Fueron muchas las veces que yo fui al patio de materiales y cuando llegaba que decía hay cemento, hay bloque dentro del acero, cuando llegaba, que incluso iba hasta de madrugada porque tenían que hacer, las colas son enormes, cuando llegaba prácticamente aquello no había. Por ejemplo, hay personas que tienen subsidios viejitos, que la casa se le está cayendo y entonces también se les ha prometido ese subsidio y ese viejito no tiene otra persona que lo ayude. Y también esa persona necesita agilizar también ese proceso. Y hay que continuar quizás en charlas, en consejos populares, quizás en las diferentes zonas de defensa. Se debe hacer un levantamiento de esas mujeres que tienen 3 hijos y que aún todavía continúan viviendo en condiciones un poco complejas y capacitarlas e informarlas de cómo es el procedimiento. No creo que esté la mayor cantidad de madres posible tengan conocimiento de lo que se está llevando a cabo en el país. Muchas madres les dan sus casas y entonces se las dan hasta ellas, les dan la posibilidad de que una brigada les construya su casa o tal vez se la dan hasta ella y lo que hacen es eso, venderla y entonces vuelven a caer, vuelven a incurrir en el mismo error y entonces vuelve el gobierno a darle las mismas casas, las mismas viviendas a las mismas madres. Hay que trabajar un poquito más, hay que capacitar a los que brindan ese servicio y ponerse un poco en el lugar de la población. Bueno, son muchas las interrogantes que nos siguen llegando a través del correo electrónico, también redes sociales. Hay una persona que nos pregunta, un matrimonio de 4 hijos, ¿cuál es el camino? ¿Dónde tiene que ir para obtener financiamiento? ¿Es en la dirección de la vivienda, Vivian? Sí, primero, el primer paso es por la dirección de la vivienda de cada municipio y a partir de ahí es el procedimiento que prepara el expediente. La Dirección Municipal de Vivienda la presenta al Consejo de la Administración Municipal y ahí se adopta el acuerdo. Y en el caso de las madres, como ya dijimos, igual que para el caso de los demás subsidiados, el financiamiento que hay este año es básicamente para completar los que estaban aprobados de años anteriores y que no se han concluido todavía. Vivian, otra pregunta que nos hacían a través de Twitter, la compartíamos hace unos minutos. ¿Quiénes pueden ser posibles beneficiarios de los subsidios? Hablaban en el caso del adulto mayor en el oriente, su familia en el occidente, no hay manera de que le apoye o están haciendo la vida, como nos decía, en otro lugar. ¿Quiénes son en esencia los posibles beneficiarios? Bueno, los beneficiarios para los subsidios son todas las personas que cuando se le hace el análisis de la solvencia económica son personas que tienen ingresos, o sea, no tienen capacidad financiera para asumir la construcción de su vivienda. Entonces, se emitió junto con este acuerdo en la Gaceta Oficial, se emitieron un grupo de resoluciones, pero hay una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que ya estaba aprobada desde el año anterior, que es la resolución que modifica el cálculo para la solvencia económica y empieza desde una persona. O sea, no es como antes que era un monto fijo. Ahora está en dependencia de la composición del núcleo familiar y empieza desde 1.260 pesos como mínimo para un núcleo familiar donde resida una sola persona hasta
o sea, hay diferentes topes de financiamiento hasta los núcleos de independencia de 3, 4, 5 personas, etcétera. Pero todo el que tenga necesidad habitacional y demuestre que no tiene la suficiente solvencia económica como para asumir este tipo de acciones constructivas, el Estado, para eso está puesto este financiamiento y está destinado este acuerdo 9072. Vivian, no quiero terminar sin hablar un poco de la sensibilidad y también la responsabilidad de las personas que están encargadas de este tema, que valga la reiteración, es de los más sensibles en el caso de los subsidios, porque estamos hablando de personas que tienen vulnerabilidad económica. Y la historia lo ha demostrado, en ocasiones las personas se pierden en trámites burocráticos, en esperas innecesarias, se violan los tiempos para que se dé respuesta si usted aplica o no para la obtención de un subsidio. Ahora tengo entendido que los tiempos se acortan para dar esa respuesta. Si tuviéramos que hacer una última recomendación a esas personas encargadas de llevar adelante este tan noble programa de la Revolución Cubana. Primero, que hay que tener claro la sensibilidad, como bien tú decías, y para eso incluso se han acortado los tiempos. Ya los expedientes en las direcciones municipales de la vivienda, se acorta el plazo 30 días, antes era 45 días. Y en el caso de los municipios, igual de los gobiernos municipales, se acorta el plazo a 20 días, que antes era 30. O sea que casi ahí estamos ganando un mes. Y lo que hay es que atender con la prioridad que lleva el programa, con la dedicación y el esmero con que estamos todos los días y la dirección del país nos está apoyando y chequeando para atender a estas personas, hacerlo con la mayor celeridad posible, porque están todas las condiciones creadas desde el punto de vista legal, están todas las normas jurídicas. Existe una resolución también, que es la resolución 61 del Ministerio de la Construcción, que salió en esta misma Gaceta Oficial, donde explica cuál es la actuación, o sea, es el procedimiento para definir la actuación de los gobiernos municipales, de las direcciones municipales de la vivienda ante ante el trámite de una persona para realizar este tipo de acción en su vivienda. Yo sé que los trabajadores de las oficinas de trámites de la vivienda y también de la planificación física, que por supuesto siempre genera cargas a su trabajo, hay menos tiempo para dar respuesta, para elevar estos expedientes a los gobiernos municipales. Sin embargo, estamos hablando de personas, de familias en extrema vulnerabilidad, que bien merecen también la sensibilidad y el acompañamiento en tiempo con las personas encargadas de acometer estas labores. Gracias a ambas por acompañarme esta mañana y habernos puesto al tanto de al menos las esencias de estos dos acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, y este tema no va a estar completo sin que hablemos de otro asunto que está también, digamos, incidiendo tanto en la construcción de viviendas a través de subsidios como quienes los hacen por esfuerzo propio, y es el desabastecimiento de materiales de la construcción en las tiendas de materiales, tanto para los subsidios como para las personas que construyen por esfuerzo propio. Por eso el tema de la semana estará convocando al Ministerio de Comercio Interior para el próximo viernes, para conocer un poco qué sucede hoy con la estabilidad de los materiales de la construcción, qué respuesta puede haber también desde la industria, y también queremos, Vivian, Berta, que nos acompañen desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conocer entonces cuáles son esos caminos, esos requisitos para considerar que una familia, una persona está en condición de vulnerabilidad y que puede aplicar también al otorgamiento de un subsidio. Gracias a ambas por habernos acompañado. Nosotros seguimos en nuestra emisión de martes de la revista Buenos Días.